estos procesos me refiero a los factores que se están aplicando una metodología que vamos a derivar en nuestro estudio. ¿Ya? Estandarizados me refiero a que ya hay instrumentos validados. Por ejemplo, si yo voy a incluir la depresión en mi estudio, hay como más de 10 instrumentos que ya son validados internacionalmente, que puedo aplicarlos directamente, los copio y los incluyo directamente en el instrumento. ¿Ya? Hemos dicho que para el enfoque cuantitativo vamos a aplicar lo que van a ser las encuestas, para el enfoque cualitativo, entrevistas, tanto individuales como en grupos focales. Hemos dicho observaciones clínicas, revisiones documentales, como historias clínicas, o en los exámenes, en los proyectos que son de revisión bibliográfica, la revisión de otros artículos, ¿no? Hemos dicho mediciones biológicas, como signos, presión arterial, temperatura, etcétera, o mediciones laboratoriales. ¿Hay sillas para ustedes? ¿Hay sillas diversas? Cuando hablamos de un instrumento de medición, nos referimos justamente a, como dice el nombre, medir, ¿ya? Cuantitativo. Básicamente, un instrumento de medición va a ser una herramienta que vamos a utilizar para levantar información cuantitativa. Pueden ser encuestas, escalas de Likert, que es lo más común, que es una escala de Likert. Yo voy a poner totalmente de acuerdo, va a ser 1, totalmente en desacuerdo va a ser 1, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo, o 5 altamente de acuerdo, para hacerlo de algún modo jerárquico, ¿ya? Y al mismo tiempo cuantificable. Puede ser útil científicamente, o sea, para que sea útil científicamente tiene que cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo la pertinencia, ¿ya? Las preguntas o los ítems tienen que ser adecuados al objetivo general de la investigación que estamos realizando. Hablamos de validez y confiabilidad, no se olviden de esto. Cuando hablo de validez, me refiero a que el instrumento mide exactamente lo que yo necesito que mida y no otras cosas. Cuando hablamos de confiabilidad, básicamente que proporcione resultados que sean consistentes, pero en diferentes condiciones. Voy a modificar la condición, pero el resultado tiene que ser el mismo, ¿ya? Hablamos de claridad, que sean preguntas sin ambigüedad, que sean claras y que las instrucciones sean básicamente comprensibles para todos, ¿ya? También tenemos dos conceptos, que va a ser la sensibilidad y la especificidad. Que la sensibilidad va a ser solamente la capacidad de identificar correctamente los casos que van a ser positivos en el fenómeno o la condición que estamos estudiando, y la especificidad va a ser la capacidad de que no registren falsos positivos, ¿ya? Sujetos que no tienen las mismas características o las condiciones que estamos estudiando en nuestro proyecto. Dos términos que son súper importantes, como ya les mencionaba: confiabilidad y validez para mi instrumento de levantamiento de datos. Confiabilidad básicamente es la consistencia del instrumento que nos va a brindar la estabilidad de los resultados. Y validez es que el instrumento mida lo que realmente pretendemos medir. Eso nos va a ayudar a la ausencia de errores o el sesgo como tal. Nuestro instrumento puede ser no válido y no confiable. Puede ser no válido, pero sí confiable, y lo ideal que sería válido y confiable al mismo tiempo. ¿Cómo voy a hacer eso? Me van a ir bien. Cuando hablamos de validez, tenemos la interna y la externa. La interna va a ser solamente el requisito para que yo pueda aplicar mi validez externa, ¿ya? Un estudio básicamente va a permitir establecer relaciones causales entre las variables. Causa y efecto, como les he dicho, variable dependiente y variable independiente. Decimos que un estudio tiene alta validez interna si puede demostrar que los cambios en la variable dependiente se deben realmente a la independiente. ¿A qué me refiero? Un estudio tiene alta validez interna cuando los cambios en la variable que yo voy a hacer son porque la variable dependiente va a producir un efecto en mi variable independiente. ¿Sí? ¿Cuál es causa y efecto? Exacto. Va a ser válido si realmente estoy confirmando que es esa la causa.
¿Ya? Un ejemplo, en un ensayo clínico controlado que prueban un nuevo medicamento antihipertensivo, asegura que la disminución de la presión arterial se debe al medicamento y no a errores de la medición. Los internos no se alimentaron así. ¿Ya? Cuando hablamos de validez externa, básicamente, no se olviden, es el grado en el que los resultados del estudio pueden generalizarse hacia otras poblaciones, contextos o diversas situaciones. Factores que van a afectar mi validez externa va a ser la selección no representativa de mi muestra, condiciones del estudio muy controladas que no reflejan básicamente la práctica. ¿Ya? Un ejemplo, si un estudio demuestra que un tratamiento para la diabetes es eficaz en un hospital de tercer nivel, me tengo que preguntar, ¿será también eficaz en hospitales rurales o en otros países? ¿A qué me refiero? En Bolivia, por ejemplo, no sé, cualquier plato o comida que queramos, un picante de lengua, un picante mixto, tiene papa, arroz, fideo, etc. Y tiene un alto porcentaje de carbohidratos, en diferencia de la feijoada, va subiendo un poco más de la proteína, pero también tiene carbohidratos como tal, solo que menos cantidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Dicho de otra forma, la validez interna, básicamente el investigador se pregunta ¿hasta qué punto la variación observada en la variable dependiente ha sido causada por la presencia de la variable independiente? En la validez externa se relacionan con la posibilidad de generalizar los resultados, como hemos dicho, es decir, que a las poblaciones se puede extender los resultados o una pregunta fundamental que se tiene que hacer es lo encontrado en la investigación, a qué grupos, contextos o situaciones se aplica o se puede aplicar. ¿Ya? Tiene que ser apto para cualquier lugar, básicamente. Tenemos diferentes tipos de validez, como va a ser la validez del contenido, la de criterio del constructo. Cuando hablamos de contenido, solamente se refiere a que el instrumento cubre adecuadamente todos los aspectos del concepto manual. Validez de criterio es el grado en el que un instrumento va a medir el concepto que se pretende medir y de ahí viene el nombre. ¿Ya? Y validez del constructo, que el instrumento se comporta como se esperaría en la relación con otras variables o diferentes constructos que vamos a correlacionar. Por ejemplo, construcción mental o el concepto teórico como tal. ¿Ya? Cuando hablamos de confiabilidad, básicamente es la aplicación de un instrumento a una población del estudio, pero de forma repetida, ¿ya? En diferentes situaciones, como hemos dicho. Si se aplica varias veces bajo condiciones similares, significa que nos debería arrojar los datos más o menos iguales, ¿verdad? Pero si son distintos, significa que no es confiable. Para eso, para ver que el instrumento es realmente válido y confiable, se aplican cálculos de confiabilidad. Una forma de calcular la confiabilidad del instrumento va a ser el test, por ejemplo. ¿Ya? Se aplica básicamente el instrumento dos veces, pero a una misma población en distintos momentos y luego se hace una correlación de los resultados. ¿Ya? Lo aplico ahora y de aquí a 2-3 semanas, un mes, vuelvo a aplicar el instrumento a una misma población y me tiene que dar resultados similares. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Mide si un instrumento básicamente produce resultados consistentes cuando se administran a las mismas personas en dos momentos diferentes y bajo condiciones similares. Es lo mismo. ¿Ya? Se administra un cuestionario de calidad de vida, por ejemplo, a un grupo de pacientes con diabetes hoy y luego de aquí a 2 semanas los resultados similares nos indican una alta estabilidad o una alta confiabilidad en ese punto. ¿Ya? Y luego se va a hacer el cálculo de la correlación de las variables. Nada más. ¿Ya? Hay otro método que es el coeficiente de Pearson, que es el más usado en investigación, que básicamente es una fórmula. Si queremos hacer medir una relación como tal, que hemos dicho que vamos a usar. Relación. Chi cuadrado. No sé, ¿ya? Y si yo quiero comparar, ¿qué voy a usar? ¿Alguien se acuerda? No lean tramposos. T de estudio. ¿Ya? Y si tengo varias variables, ¿qué voy a usar?
quiero comparar hartas variables, ¿qué voy a usar? Porque el T de Pearson no me va a servir. ANOVA. ¿Ya? Les he puesto un ejemplo de un TR-test que se ha realizado y se identifica que sobre la línea está la mayoría de mis respuestas. ¿Ya? Si mis puntos aparecieran por este lado, significa básicamente que no es confiable, que mi TR-test no ha servido, porque debería haberlo aplicado. Yo he aplicado el mismo instrumento en una población, en otra situación, en un diferente tiempo, y por lo tanto igual debería ser similar. ¿Se entiende? Bien. Otro ejemplo, ¿qué ven aquí? Cada línea me va a mostrar la aplicación del instrumento en diferentes tiempos. ¿Es igual o no es igual? ¿Qué dicen? ¿Es igual o no es igual? Los resultados no me salen igual, ¿verdad? Entonces, ¿es confiable o no es confiable? No, no es confiable. ¿Ya? Tenemos otros métodos, como el método de formas alternativas o métodos paralelos, que básicamente se crean dos versiones diferentes pero iguales o equivalentes, ¿ya? Del mismo instrumento. Entonces, imagínense un instrumento A y un instrumento B que van a ser similares, la misma pregunta planteada de otra forma, ¿ya? Y eso va a evaluar si los instrumentos básicamente van a medir de manera consistente, igual. Dos versiones de un test de ansiedad, por ejemplo, con preguntas diferentes pero equivalentes aplicadas a los mismos pacientes para ver si se obtienen resultados comparables. ¿Ya? ¿Se entiende este tipo? ¿Sí? ¿Qué has entendido? ¿Qué has entendido? ¿Cómo lo voy a realizar? De forma alternativa. ¿Ya ofrece mismo instrumento? Similar. Exactamente equivalente. No puedo aumentar cosas ni nada. ¿Verdad? Solo cambio la redacción de mis preguntas. ¿Sí? Otra forma de medir la confiabilidad va a ser el alfa de Cronbach, que es lo que ya les estaba mencionando. Para esto se va a aplicar una fórmula y nos va a decir que lo ideal es que sea mayor a 0,5. Por ejemplo, si un cuestionario sobre síntomas depresivos muestra un alfa de Cronbach de 0,8, ¿es confiable o no es confiable? ¿Es confiable o no es confiable? La de atrás me responde, por favor. Adelante. ¿Por qué no es confiable? ¿Por qué no es confiable mi Cronbach? No estás atenta, vamos. La de atrás. Tendría que ser mayor a 0,7. Entonces, ¿es confiable o no es confiable? Si es 0,7. Es confiable. ¿Ya? Tenemos otra que es la división por mitades. Básicamente se divide el instrumento en dos partes equivalentes y luego se hace una correlación. ¿Cuál es más fácil para ustedes? Puede ser el de Cronbach porque solo aplicas la fórmula. Puede ser el de este test porque solamente vas a hacer ¿qué? Volver a aplicar lo mismo en un diferente tiempo, ¿verdad? Y así voy a poder asegurar que el instrumento realmente sirve, que es muy bueno, que no va a medir otra cosa que no requiere, ¿ya? Eso se aplica básicamente para todos los proyectos de investigación. En práctica, conmigo ustedes no lo van a hacer, pero necesito que sepan, por lo menos, que no puedo lanzar un instrumento así tal cual como a mí me parece que está bien, ¿ya? Si no puedo hacer estas medidas de confiabilidad, se hace validar el instrumento por un profesional especializado en el área. Por ejemplo, quiero hacer un estudio de ginecología. Lo voy a hacer evaluar por unos 2 o 3 ginecólogos para que me digan, ¿sabes qué? Te falta, te aumentes esto, te falta o quita esto, que no estás midiendo lo que realmente debería o no deberías estar preguntando de esta forma. ¿Ya? No se puede validar solo por gusto.
Cuando hablamos de muestreo, básicamente nos referimos a que es un proceso sistemático, igual mediante el cual se selecciona una parte representativa de la población para realizar observaciones y mediciones y luego inferir a una conclusión. ¿A qué me refiero? ¿Qué entiendes por eso? Te vuelvo a repetir. Un muestreo es un proceso sistemático mediante el cual se selecciona una parte representativa de una población. Es una muestra, ¿ya? ¿Y será la misma población muestra? ¿Cuál es la diferencia? Una parte de la población. Es una parte de la muestra. Si yo les digo universo, a todo, exactamente, ¿ya? Básicamente eso nos va a permitir trabajar de una manera más rápida, que sea más eficaz, más eficiente y sobre todo económica también, ¿ya? No puedo aplicar mi instrumento a toda la población, va a ser así. Por eso es que mi población se va a dividir en finita e infinita. Hay estudios que si yo pongo, por ejemplo, Bolivia, ¿se podría poder aplicar realmente a todos? Ni un censo puede llegar absolutamente a todos, ¿verdad? ¿Sí? Las finalidades van a ser básicamente inferir propiedades poblacionales a través de los datos de la muestra, controlar la calidad de los datos recolectados, aumentar la precisión de las estimaciones estadísticas, evaluar mi hipótesis de la investigación clínica y sobre todo la parte epidemiológica. Hemos dicho, universo, población y muestra no son lo mismo, ¿ya? Cuando yo hablo de universo me refiero a un conjunto grande. Bolivia. Si yo reduzco mi población a Cochabamba, ya se vuelve más pequeño, ¿verdad? Y si pongo, no sé, mujeres de cercado, ¿se vuelve una muestra o no? Sí, sí. Pero aún sigue siendo grande. ¿Qué hago? Del rango de edad. Lo delimito con más variables o aplico una fórmula muestral. ¿Ya? Hemos dicho, población básicamente un conjunto total de individuos o elementos que poseen una característica en común, que viven en Cochabamba, ¿verdad? Hemos dicho que puede ser finita o también puede ser infinita. Finita me refiero a que voy a reducirlo mucho más. Hablamos de muestra básicamente como un subconjunto de los individuos seleccionados de una población. De mi población voy a sacar una pequeña parte, ¿ya? Y tiene que ser representativa, ¿para qué? Para evitar sesgos, para evitar errores. Pero también tiene que poderse generalizar. Eso es muy importante. Hablamos de marco muestral básicamente como una base de datos. Por ejemplo, de una lista que contiene los elementos de una población. Por ejemplo, ¿qué es el SNIS? Ustedes, futuros médicos, ¿qué es el SNIS? Vamos más grande. ¿Qué es el INE? El Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística. Quiero algo, ¿verdad? ¿Y el SNIS? Cuando ustedes hacen su historia clínica, cuando ustedes atienden un parto y llenan un partograma, ¿dónde se van todos esos datos? ¿Solo se quedan en el hospital? No. Se van al SNIS, ¿ya? Por ejemplo, quiero ver la mortalidad de no sé, en Cochabamba, de los niños que tienen IRAS, por ejemplo, infecciones respiratorias agudas. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el SNIS. Dicho de otra forma, ahí está. Universo, población y muestra. El universo me habla de todas las mujeres, la población me dice, no sé, 1000, y mi muestra me va a ir a 200 mujeres específicas. Hablamos de inferencia estadística como un proceso mediante el cual se generalizan todos los resultados que se va a obtener directamente de una muestra, ¿ya? Tenemos errores asociados como un error de muestreo o un error no muestral, por ejemplo. Errores de muestreo cuando la variabilidad, cuando las variables, por ejemplo, que voy a seleccionar en mi muestra son diferentes, ¿ya? Y un error no muestral va a ser cuando los errores van a ser por una medición incorrecta. Cuando mi interno se
Las fases, el muestreo tiene que hacerse por fases. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a definir la población, mi universo como tal. ¿Ya? Determinar básicamente el conjunto total de individuos de interés. ¿Quiénes van a formar parte de mi estudio? Eso es lo único que voy a hacer. El segundo paso va a ser definir la unidad de análisis, especificar qué o quiénes van a ser los que se van a incluir en mi estudio. Establecer criterios de inclusión y exclusión, ya les había mencionado qué es inclusión y exclusión, incluso está en la declaración de Helsinki. Eran como, por ejemplo, afectaban a la población en sí, no tenían nada que ver con el estudio. Eso era, por ejemplo, investigación en niños, no voy a agregar adultos. Sí, puede ser, pero un poco más detallado. ¿A qué me refiero con inclusión y exclusión? Son las personas que cumplen con los requisitos para participar en el estudio, en realidad. ¿Cómo voy a evitar sesgos con eso? Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio de prevalencia de parasitosis, eliminaré pues, a los participantes o a los candidatos que han recibido un tratamiento antiparasitario en las últimas 3 semanas. ¿No? ¿Sí? Me va a ayudar a evitar sesgos. El cuarto paso va a ser básicamente delimitar el tamaño de la muestra. Y ojo aquí, cuando les he pedido que hagan su cuadro comparativo de enfoque cuántico y mixto, algunos me han puesto muestreo probabilístico y no probabilístico. ¿Por qué se han confundido? Probabilístico implica un cálculo estadístico, pero no significa que por aplicar el cálculo estadístico sea cuantitativo. Igual puede ser aplicado en lo cuántico, ¿ya? Y no probabilístico básicamente es como un censo. Si yo tengo, no sé, ¿cuántos son aquí ustedes? 48 personas. ¿De dónde me voy a inventar más? Si el grupo T1 es de 48, ¿ya? Eso aplica con un muestreo censal. ¿Se entiende? ¿Sí? Selección de la técnica de muestreo va a ser mi quinto paso, probabilístico y no probabilístico. Cuando hablo de probabilístico me refiero a aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. No probabilístico por conveniencia, intencional, en cuotas o por bola de nieve, que ahorita lo vamos a ir desarrollando cada uno de esos. ¿Falta alguno en la lista? ¿No? Aquí no llega. Vamos a hacer una selección de la muestra. Como sexto paso, vamos a aplicar básicamente la técnica que hemos elegido. Si va a ser probabilístico, tal vez sea aleatorio simple, como va a ser nombre, ya va viendo. Vamos a elegir cuál vamos a utilizar. Y el último solamente va a ser la evaluación de la representatividad y el control de sesgos. Identificar los posibles sesgos que pueden ser de selección, porque he elegido mal a los participantes, de información, o porque me he confundido simplemente. ¿Ya? Y básicamente se valora si la muestra refleja adecuadamente a la población que yo quiero estudiar. Ojo aquí. Cuando hablo de tamaño de la muestra, hemos dicho que tenemos población finita e infinita. Les he hecho un cuadrito. Población infinita se conoce N mayúscula se va a interpretar como población total. ¿Ya? En la población infinita no vamos a tener una N, no vamos a tener una población como tal. En la población finita sí, ya tenemos una población específica para eso. Hablamos de tamaño de población cuando es muy grande o desconocida, población infinita, a nivel Sudamérica, por ejemplo, los que están haciendo su trabajo, a nivel macro. Y una población finita, una muestra pequeña o accesible, como los estudiantes de Lopal, por ejemplo. ¿Ya? El uso de la N en la fórmula, en la población infinita, no va a estar, y en la finita sí. Precisión va a ser general, básicamente, en la infinita y muy ajustada para la población finita. El uso frecuente, como hemos dicho, población grande, en estudios grandes, y finita en estudios que ya tengan un marco delimitado, una población más específica. Hablamos de dos fórmulas.
N minúscula que va a representar siempre el tamaño de la muestra. Según la bibliografía que ustedes encuentren, van a tener las dos fórmulas como tal, pero son exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Aquí utiliza z al cuadrado por p, entre paréntesis 1 menos p, ¿ya? En este tipo de fórmula, que es lo mismo, no se olviden, es z al cuadrado por p por q, pero en este caso q va a ser esto, lo que está entre paréntesis, 1 menos p. Entonces llegamos a la misma fórmula, es exactamente lo mismo, ¿ya? Ustedes aplíquenlo como quieran. Cuando hablo de z al cuadrado me refiero al nivel de confianza. Hemos dicho, ¿cuánto es el error que se espera? 0,5. Entonces eso representa un 95%, ¿ya? Proporción va a ser 0,5 y el nivel de error 0,05, ¿ya? 1 menos 0,5, 0,5. Entonces es exactamente lo mismo, ¿ya? Si mi nivel de confianza es 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 dividido entre 0.05, que es el nivel de error, al cuadrado, casi siempre me va a salir 384. ¿Cuándo va a variar el cálculo? Si yo aplico un error de 0.03, ¿ya? ¿Me conviene? Si yo aplico un 0.01, ¿será real? ¿Que me voy a equivocar un 0.01? No, ¿ya? Entonces lo estándar es esto, 0.05, ¿ya? Entonces acuérdense, cuando tengo que hacer un cálculo de muestra de una población infinita, nivel Latinoamérica, lo que siempre me van a pedir es un mínimo de 384 participantes para que sea representativo, ¿ya? No puedo aplicar menos. Cuando me voy a una población finita, cambia la fórmula. En minúscula, que va a ser la, ¿qué es N minúscula? El tamaño de la muestra, ¿ya? Lo único que va a variar es el N mayúscula que les he mencionado en la tabla. ¿Qué es el N mayúscula? Población total, ¿ya? Si yo les pongo un ejemplo, tengo aquí 1000 de población, lo voy a cambiar. Hemos dicho que 1.96 con un 95% de confianza va a ser z, ¿ya? Solamente cambio los datos. Z al cuadrado, P por Q se mantiene de la anterior fórmula que va a ser 0,5, ¿ya? ¿Qué sé? Es el error esperado, ¿verdad? 0.5 al cuadrado y se vuelve a aplicar los mismos datos, ¿ya? Que ya conocemos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya has perdido. ¿En qué parte? Todo el cálculo. Ya. Hemos dicho que, ¿cuál es tu nivel de confianza? Que es Z. 95%. Eso equivale a un 1.96 que no va a cambiar nunca. ¿Ya? ¿Sí? N ya tienes. En este ejemplo que te estoy dando, N va a ser 100, 1000. ¿Lo ven? Entonces solo cambias 1000 por ¿cuánto? 1.96 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser P? ¿Y cuánto va a ser Q? Te vuelvo a la diapositiva anterior. Tu proporción va a ser 0.5. ¿verdad? ¿Y tu nivel de error? 0.05. 0.05. ¿Sí? N, ya sabes qué es 1000, ¿verdad? Menos 1, que se aplica la fórmula, ¿cuánto va a ser Z? 1.96 al cuadrado, y ya sabes cuánto va a ser P y cuánto va a ser Q. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Básicamente eso es matemáticas. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, recuerden matemáticas. Paréntesis. A ver, entonces voy a resolver paréntesis y me va a salir esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Seguro? Ya. Aclaren sus dudas, por favor. Pregúntenme. ¿Qué parte no están entendiendo? Claro, pero Primero es paréntesis, multiplicación, división. ¿Qué
Suma resta. Como esa paréntesis tiene potenciación, entonces la potenciación y la paréntesis Claro, al mismo tiempo. es la multiplicación. Es lo mismo que esta, ¿ya? Ajá. Solo que en esta, depende del libro que vas a leer, P, exacto, te pone 1 menos P, ¿ya? Y Q es básicamente 1 menos P, o sea, es lo mismo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? Si yo les pongo un cálculo en el Si me ves atrás, diferencia con formulario, con formulario. Por eso quiero que me digan ahora sus dudas, ¿entiende? Es parte de nuestra vida. Doctora, ¿de dónde sale el 1.96? El 1.96 sale por mi margen de 0.5, que equivale al 5% de mi margen de error. ¿Ya? Entonces, si yo te hablo de 100 menos mi margen de error, ¿cuánto va a ser? Ya estamos bugueados. ¿Cuánto va a ser 95 menos 5? 94. 90. 100 menos 5%. 95. Es lo ideal, ¿ya? Entonces ese 1.64 nunca va a cambiar. Mientras tú mantengas y te apegues a tu error de 0.5. ¿Sí? Por eso que les decía, ¿será real que yo considere un margen de error de 0.01? No. Soy humano, me equivoco. ¿Ya? La estadística se equivoca, tengo que contemplar eso, que no existe la perfección. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? Hemos dicho que tenemos muestreos probabilísticos y no probabilísticos. En el probabilístico aleatorio simple, cada unidad de la población va a tener una probabilidad mayor a 0, básicamente, conocida y positiva de ser seleccionada la muestra. Como dice, aleatorio simple, aquí tengo 48, vas a ser tú, porque me dan la gana y listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es una aleatorio simple. Por ejemplo, se asigna un número a cada individuo de la población y luego se selecciona aleatoriamente tantos sujetos como se necesiten. Les voy a dar un número a cada uno y voy a elegir el número 3, el 5, el 7, el 10 sin un patrón en específico como tal. ¿Sí? Hablamos de un muestreo sistemático, básicamente cuando se seleccionan los individuos de manera ordenada, siguiendo un patrón fijo. Por ejemplo, se ordena toda la población en una lista y se calcula el intervalo de selección. ¿Cómo voy a calcular mi intervalo? Ahí está la muestra. Dice tamaño de la población entre tamaño de mi muestra. Tengo aquí 48 estudiantes. Voy a dividirlo entre una muestra de ¿cuántos? De 15. 7. ¿Ya? Y me va a salir con eso el caquésimo. En el muestreo sistemático voy a tener mi K, mi valor K, que va a ser de cada 10. Entonces en mi lista tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ti te toca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ti te toca. Y voy a seguir mi caquésimo. ¿Ya? Ese es un tipo de muestreo sistemático. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? Me voy a ir atrás. La de atrás, ¿me puedes decir qué es caquésimo? No, tu compañera de al lado. Caquésimo. Acabo de dar un ejemplo. Explícame tus palabras. Tu compañero aquí te va a ayudar. ¿Qué es caquésimo? Es como un muestreo al azar finalmente que se va a hacer cada 10 personas de una muestra. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 7? Porque ese Eso es caquésimo. Ese- El número que yo voy a elegir. es el número que eligió. Esta fórmula que está ahí, tamaño de mi población, tamaño de la muestra, que me va a dar el resultado. ¿Todo? Una consulta, ¿qué tan fiable es que uno tome una muestra, por ejemplo, de 50 personas
y esa sea como la muestra fidedigna de un total de 1000 personas, por ejemplo. ¿Por qué no estoy eligiendo a las 50 personas que a lo mejor cumplen con un criterio, a diferencia de las otras 950? ¿Cómo los vas a seleccionar? O sea, ¿Al azar? claro, Porque sí. está bien, puedes hacerlo al azar y sería el primer muestreo que hemos visto que sería al azar. ¿Cómo? No. Si las eliges al azar, esas 50, ¿qué tipo de muestreo va a ser? Ahora no me acuerdo el nombre. Aleatorio. Aleatorio, sí. Es un tipo de muestreo que se aplica, es real, es fidedigno. ¿Sí? Sí, no, sí lo entiendo, solo que, no sé, de repente el azar puede jugar a otra probabilidad, ¿o no? ¿Te refieres a cuál es más confiable? Depende del tipo de estudio, de tu número que vas a utilizar. ¿Ya? Y también, sobre todo, del universo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, eso va a volver más específico. ¿Cuándo voy a aplicar un muestreo aleatorio simple, como dice la compañera? La que se está viendo. ¿Cuándo voy a aplicar un muestreo aleatorio simple? ¿Cuándo es conveniente? ¿Cuándo tú considerarías que sería más conveniente? Perdón, dependiendo de qué estés haciendo. O sea, si es que tienes una población muy grande, donde todos tengan como lo mismo, ahí va a ser aleatorio. Si es que todos cumplen con lo que necesitas para hacerlo. ¿Me conviene? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y cuándo voy a aplicar un sistemático? La que está a su lado. ¿Cuándo va a ser conveniente que yo aplique un sistemático? No serían todos los mismos, porque si voy a elegir entre intervalos de 10, 5, 7 personas, igual estoy eligiendo una muestra que cumple con los mismos requisitos. ¿Será lo mismo? ¿Qué dice? Yo creo que debería, porque ¿Qué dice el resto? ¿Es lo mismo? no, porque cambiaría, yo creo. Los de atrás, quiero escucharlos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sería como lo mismo, pero diferente manera de escoger, ¿o no? Porque igual cuando tu población cumple solamente te vas a seleccionar de intervalo en intervalo y en el otro como que obtuvo puntos de 5, puntos de 10. Exacto. Solamente, ¿qué varía? La manera, ¿no? Nada más. Uno es más ordenado, es más sistemático. ¿Ya? Pero ¿qué me va a ayudar a hacer este tipo de muestreos? ¿Por qué me va a ayudar a reducir un sesgo? ¿Por qué no estoy interviniendo yo directamente? Interviene el azar. ¿Sí? Sí, verdad. Ahora ahí entran sus criterios de inclusión y de exclusión. ¿Será que voy a considerar a todos? No, porque primero voy a seleccionar quiénes van a entrar y quiénes no, quiénes cumplen con los requisitos y quiénes no. ¿Verdad? ¿Sí? Tenemos otro tipo que es el muestreo aleatorio estratificado, que básicamente consiste en organizar categorías o estratos como tal, que van a ser de alguna forma homogéneos, iguales, que van a tener una característica común. Por ejemplo. Aquí van a estar, no sé, mi muestra de 18 a 20, de aquí a 20, 22, los voy a ir dividiendo, pero sigo teniendo una sola característica, que va a ser la edad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Hablamos con otro tipo de muestreo probabilístico, como va a ser por conglomerados o por grupos enteros. Ejemplo, dividámoslo entre hombres y mujeres. ¿Ya? No es lo mismo. Mi variable no es la misma, pero sí los estoy dividiendo según su tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia entre conglomerado y estratificado. No los veo convencidos. ¿Qué dudas tienen? Si me preguntan, yo voy a seguir avanzando. El estratificado, por estratos. ¿Qué es un estrato? Un nivel. Por niveles. ¿La edad tendrá niveles?
Sí. ¿El género tendrá jerarquía? No, esa es la diferencia, ¿ya? Otra vez, ¿está claro ahora sí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué más? Les he hecho un cuadro comparativo, tramposos, no quiero ver celulares, ¿ya? No quiero ver celulares, de verdad. Descripción. Aleatorio simple, selección al azar, como hemos dicho. ¿Ya? Las ventajas va a ser que va a ser más sencillo, va a ser equitativo, porque todos tienen la misma posibilidad de que les toque. ¿Sí? Desventaja va a ser poco práctico para poblaciones extremadamente grandes, Me va a costar hacer un muestreo aleatorio al azar. ¿Ya? Cuando hablamos de sistemático, nos hemos referido al caquésimo, ya que el caquésimo lo vamos a ir calculando. La descripción selecciona de cada caquésimo según el elemento, va a ser más fácil de implementar, y la desventaja es que puede producir un sesgo, ¿ya? Porque si hay un patrón, me va a costar hacerlo así. Te toca a ti porque sí, listo. ¿Sí? Cuando hablamos de estratificados, nos referimos a dividir en subgrupos de forma homogénea, seleccionar aleatoriamente dentro de cada nivel, de cada estrato. Va a tener una mayor precisión, pero el diseño va a ser un poco más complejo. Cuando hablamos de conglomerados, la selección va a ser aleatoria de los grupos enteros, masculinos o femeninos, eso es un grupo, ¿ya? Me va a reducir costos y va a ser menos preciso que un aleatorio simple. El conglomerado es menos preciso que un aleatorio simple, ¿ya? Cuando hablamos de muestreos no probabilísticos, me refiero a que no todos los individuos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos, a diferencia de los anteriores. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo elijo de 10 en 10, igual me puede tocar o no me puede tocar. Es un al azar, ¿verdad? Cuando hablo de no probabilístico, no existe eso. Va a ser útil en estudios sobre todo exploratorios donde no se puede acceder a una población completa como tal. Por ejemplo, un muestreo por cuotas. Va a ser un tipo de muestreo no probabilístico donde se seleccionan personas que tienen las mismas características específicas, siguiendo proporciones predeterminadas o cuotas como tal que se van a reflejar en una población. Por ejemplo, tenemos dentro de un estrato 1, estrato 2 y estrato 3, pero dentro de estos mismos estratos voy a hacer una elección de los individuos que cumplan un criterio como tal. ¿Se entiende? ¿Sí? Es similar a este de acá, pero voy a seleccionar dentro de cada estrato a un número. Por ejemplo, ahí dijo que era por ejemplo por edades, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería lo otro resumen? Solo los de 18. Ah, ya. ¿Sí? Yo sé que es un poco confuso esta parte. Ya. Aquí les voy a dejar. Les voy a hacer un pequeño recuadro directamente, porque vamos a tener los de cuotas que ya hemos visto, los de conveniencia, que básicamente seleccionan los casos que sean accesibles, los que me conviene realizarlos aquí en la universidad, porque para mí va a ser más fácil aplicar mis impuestos aquí. ¿Sí? Ese es un muestreo por conveniencia. Va a ser más rápido, económico, pero tiene un alto riesgo de sesgo. Por ejemplo, si hablo de estudiantes, tal vez los estudiantes de aquí no tengan las mismas posibilidades que los estudiantes en Pando. ¿Sí? Intencionado, que se eligen casos relevantes o típicos. ¿A qué me refiero? Yo quiero hacer un estudio de nivel académico y directamente voy a agarrar su lista de notas y voy a ver quiénes son los que están un poco más bajo y voy a elegir exactamente directamente esos porque me conviene para esto. ¿Ya? Su ventaja va a profundizar en casos clave, pero no va a ser generalizable para todos. ¿Ya? Y en bola de nieve, participantes reclutan a otros.
Te voy a decir, oye, ¿quieres participar en mi estudio? Sí. ¿Le puedes decir a tus compañeras que participen con nosotros? Sí. Sí. Le vas a decir y ella te va a decir sí, tú le vas a decir no, y vamos a ir juntando según los que quieran participar o no. Por eso se llama el bola de nieve como tal, ¿ya? Que va a ir creciendo, pero van a ser los mismos participantes los que van a ir juntando a los otros. Va a ser útil en poblaciones difíciles de acceder y su desventaja va a ser el control limitado sobre la muestra como tal, ¿ya? Su examen. Hagan grupos de 5, como ya les he dicho, realizan un cuadro comparativo con ejemplos de los tipos de muestreo tanto probabilístico como no probabilístico. ¿Ya? Empiecen, por favor.